doctor Montoya. Como le dije a sus anteriores colegas, le vamos a dar el uso de la palabra para que nos cuente si hay alguna novedad respecto de su currículum, que usted entienda que los senadores y senadoras debemos tener conocimiento. Segundo, las características de la vacante para la cual ha sido propuesto. Y tercero, por favor le pedimos a la señora secretaria que dé el micrófono. Gracias. Y tercero, que nos cuente acerca de su posición respecto de la tributación del impuesto de las ganancias. Le quiero hacer, antes de darle el uso de la palabra, una aclaración a todos los postulantes. Todos los senadores y senadoras tenemos el currículum que ustedes han enviado oportunamente al Consejo de la Magistratura y le pedimos solamente las novedades que ustedes estiman que tenemos que conocer, las novedades que desde ese momento se han producido al día de la fecha. Muchas gracias, doctor Montoya, lo escuchamos. Muchísimas gracias, señora presidenta de la Comisión de Acuerdo del Senado, señoras senadoras, señores senadores y audiencia virtual. Así también un agradecimiento a la secretaria de la Comisión, a la doctora Adriana Gijena de Jar. Debo decir en primer lugar que me encuentro a cargo del Juzgado Federal de Orán desde por allá de febrero del 2016, ocasión en que se produjo una vacante en el mismo por suspensión del entonces magistrado, y yo me encontraba en una nómina de jueces federales camaristas subrogantes, y dentro de esa nómina la Cámara Federal de Salta dispuso mi designación, como siempre momentánea, hasta que se concursara el cargo. Desde ese entonces, desde febrero del 2016, voy a cumplir ya casi 5 años que estoy a cargo de este juzgado, que en un primer momento, ya lo voy a explicar por qué, se denominaba, es un juzgado de turno permanente y de carácter multifuero, y que opera solamente con 2 secretarías. Debo decir en segundo lugar, un poco explicando dónde es la situación, donde ejerzo mi cargo. Estoy, como ustedes saben, en el Juzgado Federal de Orán, estamos a 40 kilómetros de la frontera con el Estado Plurinacional de Bolivia. Tenemos una frontera seca que se extiende hasta la República del Paraguay, lindamos al norte, como dijimos, con Bolivia, y al noroeste con la República del Paraguay. Tenemos 300 kilómetros en total de frontera, entre frontera seca y, como dije, y frontera signada por los ríos. En cuanto a los patrones criminales, un poco cuál es la actividad delictiva, los delitos más frecuentes. Por cierto, en orden de importancia lo tenemos en primer lugar, el narcotráfico, no en cantidad de causas, pero la narcocriminalidad opera por el ingreso de mayor cantidad de estupefacientes por el Estado Plurinacional de Bolivia en su especie cocaína, y hacia el noreste, desde la República del Paraguay ingresa mayor cantidad de estupefaciente vegetal, precisamente marihuana. Otros delitos también que van a la par del contrabando y el narcotráfico, podríamos decir bien que es el atentado y la resistencia, porque generalmente como se efectúa algún tipo de control sobre ruta, de prevención por parte de las fuerzas de seguridad, estas personas que vienen infringiendo la ley son un tanto remisos a perder la carga, como se dice, a perder la mercadería que llevan transportando. Podemos decir claramente que estamos en presencia de un juzgado de frontera donde existe una gran cantidad de circulación de bienes y servicios, lo que hace muy apetecible para las actitudes muy disvaliosas e ilegales. Por otro lado, también entrando ya en cuestión sobre el juzgado que me toca gestionar, que hace ya, voy a cumplir en febrero 5 años, en carácter de subrogante, en general el juzgado que he recibido no fue en las mejores condiciones, se encontraba muy desarticulado, el multifuero prácticamente no estaba operativo. Si vamos a hablar sobre el edificio donde estaba funcionando, las instalaciones no estaban operativas, los baños no funcionaban, los sanitarios, los aires acondicionados funcionaban a la mitad. Esto en materia, se quiere materialmente hablando. Ahora, desde el punto de vista de la
administración de la justicia, debo decir que había una falencia muy grande en cuanto a que nunca se llevó adelante la registración de las causas en el sistema LEX. Entonces, lo más grave, lo más importante, o el primer problema que tuvimos que tocar y abocarnos fue concentrarnos con toda la gente del juzgado, que por cierto colaboró tremendamente, en hacer un inventario de causas, primero en materia penal y luego en la cuestión del multifuero. También me encontré con los depósitos de droga que estaban clausurados por la Corte de Justicia a raíz de algunas irregularidades, algunas bastantes podría decirse, que se habían detectado con motivo de la Administración de Justicia anterior. Entonces los depósitos estaban clausurados. Las bóvedas del juzgado también se encontraba clausurada, las cuentas corrientes estaba depositado mucho dinero y no sabía a qué causas pertenecían. Así que bueno, a la par que yo tuve que gestionar un juzgado a futuro, también tuve que gestionar y hacer las veces también, si se quiere, de contador o de auditor para el pasado, para atrás. Ese juzgado, el Juzgado Federal de Orán, comenzó a funcionar en el 2005, yo asumí en el 2016, o sea, 10 años de gestión que tuvimos que registrar prácticamente. En materia penal encontramos aproximadamente unas 14.000 causas existentes y de producto del trabajo que se hizo se pudieron registrar 8.400 causas como activas, ¿sí? El resto ya estarían en situación de archivo, por prescripción. Estoy hablando de causas iniciadas en 2005 al 2016, ya habían pasado muchos años. Otro de los problemas también con los que me encontré, al ser un juzgado de turno y permanente, y aún no existía el juzgado federal de Tartagal, que recién comenzó a funcionar hace 2 años, la jurisdicción era muy amplia, por un lado, y a su vez teníamos una gran cantidad de detenidos, y bueno, ustedes, señoras y señores senadores, lo conocen muy bien el tema de los cupos carcelarios. Yo la cárcel más próxima la tengo a 250 kilómetros de distancia, 220, perdón, que es en la ciudad de General Güemes. Y siempre peleando por cupos carcelarios. Entonces, tuvimos que trabajar, como dije, hacia adelante y hacia atrás. En consecuencia, merced a la dedicación que le dimos al juzgado, pudimos mejorar la forma de redactar las resoluciones, mejorar jurídicamente la forma de resolver, al punto tal que muy poco fue el índice de resoluciones que Cámara revocaba. Tenemos un muy alto índice de confirmación de causas. Debo ser agradecido y honesto también, me facilitó toda esta nueva tarea que se hizo hacia atrás, hacia adelante, los relevamientos, la remisión por parte de la Corte y de la Cámara Federal de Salta de designaciones. Pudimos designar casi 12 personas, así que me aboqué a nombrar gente del lugar, de la zona, más que nada por una cuestión lógica, que si nombramos personas de otro lado, están un tiempo y ya no quieren estar más acá, porque la verdad que entre las inclemencias climáticas, la inseguridad, la zona de frontera, no es uno de los mejores lugares ideales que pueda llamarse así, ¿no? Y en ese sentido, también debo decir que siempre he respetado la cuestión del género, a través no solamente de la realización del taller Micaela, sino que de las 12 o 14 designaciones que se realizaron, casi 9 o 10 son mujeres y el resto varones. Entre las tareas que se lograron hacer en materia penal, y por ahí el senador Mayán me va a acompañar con el criterio, es que producto de la diferenciación entre lo que es un contrabando y lo que es una infracción aduanera, cuando yo asumo el juzgado, la condición objetiva de punibilidad para determinar cuándo es infracción y cuándo es delito estaba en 100.000 pesos, y ese monto se encontraba muy desactualizado, y yo vi ahí una posibilidad de lograr, y me senté a estudiar, de elevar el monto de condiciones objetiva de punibilidad a la suma de 500.000 pesos. En consecuencia, ¿qué pasaba? Que, por ejemplo, agarraban a una persona por encubrimiento de contrabando con 3, 4, 5 celulares, ya se formaba causa penal. Y en realidad el juzgado federal de Orán, como cualquier otro juzgado federal de frontera, no está destinado a perseguir a encubridores de contrabando, sino en todo caso organizaciones narcocriminales y concentrar toda su
su apoyo y su esfuerzo en perseguir este flagelo. También se logró desbaratar gran cantidad de estupefacientes, muy importante, desde el año 2016 a la fecha, casi 10.000, en un 60%, haciendo números redondos, corresponderían estos 10.000 kilos o 10 toneladas a cocaína y otros 4.000 aproximadamente a marihuana. Aquí yo quiero fijar un criterio, por ahí a ustedes, si se quiere, les va a interesar porque es de política criminal, y voy a incluir una cuestión que por ahí se me pasó y que la señora Presidenta me dio la oportunidad de hacer alguna mejora de mi currículum en materia educativa. Yo lamentablemente, al estar a 300 kilómetros de la ciudad de Salta, casi he perdido un poco la vinculación con la entidad académica universitaria, más allá de algunas cuestiones. En todo caso, yo era profesor de Derecho Tributario y tuve que dejar de serlo porque no podía presenciar las clases por el desempeño justamente del cargo que no me podía trasladar. Pero sí he hecho la Fuerza de Seguridad de la Gendarmería Nacional, que está muy presente en la zona, me ha designado profesor en materia de seguridad y procedimental. A ello me dedico precisamente a formar oficiales que el día de mañana van a ser jefes de escuadrones, jefes de agrupaciones, jefes regionales, también jefes de sección cuando son alférez, comandantes en los distintos estamentos, y en ese sentido me he concentrado sobre 3 ejes principales. En primer lugar, lo que es un acta de procedimiento. En segundo lugar, que es una requisa sin orden judicial, y darle la importancia y el valor exigido a las condiciones objetivas que deben acaecer para que una persona pueda ser sometida en la vida pública a una requisa. Y por último, explicar cuáles son los 3 o 4 o 5 delitos más importantes que nos toca atender en nuestra jurisdicción. Pero aquí, como decía, quería hacer una gran diferenciación que muchas veces no coincidimos con la fuerza de seguridad en cuanto a la política de seguridad. Ellos muchas veces consideran que la gran cantidad de kilos, si bien produce una buena imagen, un buen impacto social, es muy importante. Yo no digo que no lo sea, pero yo creo que la lucha contra la narcocriminalidad más pasaría por desbaratar organizaciones desde el inicio, no sé si desde el momento en que se lo siembra, pero sí desde el momento y luego se distribuye. Entonces, tomar toda una red entera, porque me he pasado de los 2 casos. En caso, hemos agarrado una gran cantidad de estupefacientes, más de 1.000 kilos, y hemos agarrado una sola persona, que por supuesto, ustedes saben bien, esa persona no declara. Entonces, por ahí agarramos con tareas investigativas, tareas de inteligencia criminal, toda una organización delictiva que la sacamos de circulación por un buen tiempo dentro de la sociedad. Y de hecho lo hemos logrado de hace 2 años atrás a esta fecha, porque ya está vigente, como ustedes saben, el sistema acusatorio en Salta y Jujuy, sacar de circulación más de 5 organizaciones delictivas que venían operando en la zona, con decomiso de todos los bienes, en algunos casos bienes inmuebles y bienes muebles, que en general son vehículos de alta gama, que son los que utilizan ellos para hacer su actividad delictiva. Y lógicamente, creo que en esto lo vengo haciendo desde hace muchos años, es asignarle los vehículos secuestrados a las organizaciones narcocriminales, a las fuerzas de seguridad, en primer lugar las que hacen el procedimiento, para que continúen con sus tareas investigativas. Una vez superado ese tope, lo enviamos a los escuadrones, porque la verdad que hemos secuestrado más de 200 vehículos, que luego esas causas son elevadas a juicio y generalmente en casi todos los casos, diría yo, que terminan con condena. Así que bueno, este es un paneo más o menos en materia penal, en materia multifuero, y ya no los quiero cansar más con esta exposición. Ustedes saben que el multifuero está compuesto por distintas materias: civil, comercial, previsional, que son reajustes de haberes, reparaciones históricas ahora recientemente, ejecuciones fiscales, cuestiones contenciosas administrativas que vienen generalmente por tema aduanero o DGI, amparos, cartas de ciudadanía,
Bueno, desde el año 2016 al presente hemos dictado en total, incluyo los archivos, porque en esto tenemos que ser honestos, más de 5.000 sentencias definitivas, frente, si se quiere, a 300 que se dictaron en los 5 años anteriores, o sea, 5.000 frente a 300. Se ha hecho un trabajo muy importante sobre relevamiento, encontramos en el multifuero 20.000 causas, las cargamos en el sistema, solamente había 12.500 que estaban operables y finalmente en trámite quedaron 8.000 causas. Hasta acá un poco la cuestión del juzgado. Y ahora sí, me gustaría brevemente extenderme, y ya con esto finalizo, porque yo creo que es de interés de ustedes, es la vigencia a partir del 10 de junio del año 2019 del sistema acusatorio. Como ustedes saben, ya vamos a cumplir 1 año y medio que en las provincias de Salta y Jujuy se ha instrumentado el sistema acusatorio. Para hablar del sistema acusatorio, creo que debemos confrontarlo con el sistema inquisitivo mixto. En esa tarea, ustedes saben que el sistema vigente en todo el resto del país, salvo en Jujuy y Salta, el juez estaba a cargo de la investigación de la causa. El juez investigaba, intervenía teléfonos, ordenaba seguimientos de personas, allanaba domicilios, detenía personas, luego los indagaba, luego citaba testigos, luego los hacía carear con otros intervinientes. ¿Y qué tenía que hacer? Tomar una decisión en un plazo de 10 días. Generalmente procesa y dicta consecuentemente una medida accesoria, entre comillas, que es la prisión preventiva. Más que nada en los delitos de frontera no son delitos en general escarcelables. Quiere decir que de alguna forma, señores senadoras y señores senadores, el juez tenía un interés total en el resultado del proceso, que hace muy difícil de esta forma garantizar la imparcialidad. En cierta forma, y sin quererlo, por cuestiones de orgullo, de éxito personal, no podía no dictar una medida que afecte a las personas que estaban siendo investigadas. Pero bien, he hecho un paneo muy breve sobre el sistema inquisitivo o mixto. Lo que se ha logrado con el sistema acusatorio actualmente es decir quién es quién. Porque antes, si el resultado era malo, antes es lo que está vigente en el resto del país. Si el resultado era malo, no se echaba la culpa entre el juez y el fiscal. Hoy en día está delimitada las funciones. El fiscal tiene la obligación o la responsabilidad o la función de investigar, de buscar prueba o evidencia, como se dice ahora, y de acusar. Y el juez tiene la función de valorar esa prueba, escuchar el relato del hecho y en base a eso juzgar. Es decir, que se cambia el paradigma de los roles de las partes en el proceso penal, sin olvidarme, por supuesto, también a la defensa técnica y al imputado. Un poco me gustaría, y ya con esto ya les finalizo, en qué consiste más o menos una audiencia de formalización de la investigación y cómo es el nuevo rol para que se entienda prácticamente. Se llama audiencia de formalización de la investigación la primera audiencia que se lleva a cabo con una persona, ya esté detenida o se la cite a participar de la audiencia porque se le va a hacer saber cuáles son los cargos que pesan sobre ella. ¿Sí? En este caso, yo hago la presentación, le tomo los datos a la persona, un poco para observar si esa persona es imputable, más allá del informe técnico que me traen los psicólogos y los psiquiatras, pero igual me gusta pulsar a ver si comprende lo que pasa de lo que se le está atribuyendo. Entonces digo, bueno, señor, luego después que escuche el relato que va a hacer del hecho del señor fiscal, le voy a dar la palabra a usted para que consulte con su defensor y ejerza su defensa. Si quiere declarar, declara, y si no quiere declarar, no significa en ningún caso algún índice de culpabilidad en su contra. Le exijo al fiscal que describa el hecho, del hecho que sea preciso, detallado, que sea claro, cualquier cuestión que no se entienda se vuelve a explicar. Son audiencias que no superan los 30 a 40 minutos y ustedes van a ver todos los resultados que se van logrando en una sola audiencia. Toma la palabra el fiscal y describe el hecho. Le digo, señor fiscal, precíseme cuál es el hecho. Me deberá establecer
el dónde, el cuándo, el qué, el quién y el cómo. Esos son los elementos que no pueden estar ausentes en una imputación para que garantice el derecho de defensa y no coloque a la víctima en estado de indefensión. Y así se realiza. Luego, si quiere, declara, si no declara, generalmente prefieren ver el legajo judicial para hacer declaraciones. Y también le exijo al fiscal que diga cuáles son las pruebas que obran en contra del imputado, cuál es el grado de participación que tuvo en el mismo y cuál es la calificación legal. Lógicamente las calificaciones son provisorias, como dice Augusto Binder, el hecho es sagrado. Pero más allá de ello, que tenga una circunscripción clara de cuál es la situación que se le atribuye a una determinada persona. Como decía, si estas personas llegan detenidas, se convierte eventualmente esa detención, el fiscal pide que la detención se convierta en prisión preventiva, pero acá hay una gran importancia, una reforma muy clara. La prisión preventiva que se dicta, primero, que no obedece a caprichos de nadie, ni porque a mí me parece, ni porque yo tengo olfato, sino que corresponde a indicadores de riesgo procesales claros y precisos. ¿Cuáles son? El peligro de fuga y el entorpecimiento de la investigación. Y eso están precisamente detallados cuáles son indicadores de riesgo de fuga y cuáles son indicadores de entorpecimiento de la investigación. En una palabra, y para ustedes lo conocen mejor que yo, fue el plenario Díaz Besone que quedó impregnado en el Código Procesal Penal Federal nuevo. Y de ahí se resuelve. Y si supónganse que el imputado no está de acuerdo, si yo dicto la prisión preventiva, que es función del fiscal decir cuántos días quiere de prisión y cuántos días necesita de investigación, señor, que nunca puede superar de un año. Entonces, en ese sentido se resuelve. Se da por formalizar la investigación, se establece un plazo de 60 días, con más una prisión preventiva de 60 días, supónganse. De ahí se concluye con la causa y ya se eleva a juicio, o sea, se controla la acusación por parte de lo que es la Cámara Federal y de ahí se sortea juzgado. Yo debo decir que desde que comenzó el sistema acusatorio vengo llevando adelante más de 250 audiencias. En esas 250 audiencias hemos tratado 120 causas, o sea, un promedio que por 2 audiencias damos tratamiento a los juicios. Y sobre esas 120 causas, más de la mitad están cerradas. O sea, levantamos el índice que siempre está en el 4, el 5% de, si se quiere, de condenas, estamos aproximadamente en un 50%. Muchos, y ya con esto termino, podrán decir que por ahí este trabajo, las verdades son consensuales, bueno, pero a ver, la responsabilidad yo creo que recae en la pata más fuerte en este sistema acusatorio, la tiene el fiscal, ¿sí? El juez nunca debe buscar la verdad, el fiscal le debe presentar y le debe demostrar la verdad, porque si el juez se pone a buscar la verdad, ya carece de toda imparcialidad. Una palabra nomás, desde que comenzó la pandemia siempre he seguido trabajando, al contrario, he subrogado casi por 4 meses el juzgado de Tartagal. Se ejecutó plenamente el trabajo remoto para personas que estaban imposibilitadas de concurrir al juzgado. Nosotros siempre, como el caso, mañana y tarde. Y finalmente, respecto del tema del impuesto a las ganancias, debo decir que el sostenimiento de las cargas públicas es un deber de todos y de cada uno de los ciudadanos y nadie puede quedar eximido. Es una obligación no solo legal, sino una obligación ética. Y si se quiere, y diciendo un poquito más, si bien es cierto que hay una ley, la 27.436, creo que afecta, me parece un poco en ese sentido, poco solucionable la cuestión de que haya jueces que se fije una fecha de corte que paguen y otros jueces que no paguen, con lo cual estaríamos estableciendo distintas categorías de jueces. Pero bueno, en la especialidad vía de Derecho Tributario podría yo estar hablando, pero veo que ya me he excedido en el tiempo, pero confirmo nuevamente de la obligación moral, ética y por último legal de pagar impuestos a las ganancias. Gracias, doctor. Tienen la